Bueno, se lo decía al inicio del programa, ayer Banco de México dio la sorpresa, su junta de gobierno subió en 50 puntos base la tasa de interés que queda en 5.50%. Había muchos cálculos de que este incremento sería de 25 puntos base, es decir, un cuarto de punto porcentual. Pero bueno, pues esto fue lo que ocurrió y vamos a preguntarle a nuestra amiga, la doctora Gabriela Siller, analista financiera, cómo debemos interpretarlo. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Muy buenos días, Pascal. Como siempre, un gusto de saludarte. Bueno, hubo una voz discrepante en la Junta de Gobierno, pero finalmente la mayoría se fue por aumentar en 50 puntos base la tasa de interés. ¿Qué te pareció esta decisión? Pues la verdad es que cierra con broche de oro Alejandro Díaz de León con este incremento de 50 puntos base porque la inflación no está para menos. De hecho, el mismo Banco de México subió sus expectativas de inflación para lo que resta de este año y el siguiente año. Inclusive, bueno, pues con lo que traen de promedio de proyección para el último trimestre, implica que México podría cerrar este año con una inflación de 7.7%. Y llama la atención que inclusive Gerardo Esquivel, quien había estado votando por mantener la tasa de interés, votó por subirla 25 puntos base nada más, pero a final de cuentas también subirla. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Pues no es inmediato el efecto que tiene las alzas en la tasa de interés sobre la inflación, pero lo que sí es inmediato es que el peso mexicano se apreció. Ayer vimos que bajaba hasta los niveles de 20.76 pesos por dólar. Ahorita está más o menos alrededor de ese nivel y de ahí es donde pueden venir sobre todo menores presiones inflacionarias, porque al bajar el tipo de cambio, pues tú sabes que baja también el precio de los artículos importados y con esto, bueno, se traslada después a que no suba tanto la inflación en el mediano plazo. El otro canal es por medio de las expectativas. Todos los analistas lo que veíamos es que, bueno, pues siguen las presiones inflacionarias porque sigue la pandemia. Entonces seguíamos sube y sube y sube nuestras proyecciones para el cierre de este año y el siguiente, Ujú. y la verdad es que eso se empieza a generar como expectativas autorrealizadas, ¿no? Como que uno cree que la inflación va a subir y uno mismo empieza a generar como ciertos patrones de consumo que hacemos que la inflación suba. Entonces, eso se vio como una muy buena noticia. Yo creo que inclusive también pues el Banco de México gana reputación, siempre ha tenido muy buena reputación, pero como que todo el mundo estuvo muy a gusto con esa alza de 50 puntos base. Digamos que le dejaron la cancha delimitada a la próxima gobernadora de Banco de México. Sí, e inclusive también pues el Banco de México siempre ha seguido muy de cerca lo que hace la Reserva Federal Ujú. por la estrecha relación económica que hay entre México y Estados Unidos, y la Reserva Federal esta misma semana pues dijo que espera subir al menos en 3 ocasiones la tasa de interés el siguiente año. Entonces por ahí tiene que ir. Y bueno, pues también si la inflación sigue subiendo, la verdad es que no hay otra cosa que hacer más que seguir subiendo la tasa de interés. Y ¿Hasta para dónde, Gaby? ¿Hasta dónde podemos ver estos aumentos? ¿Será a lo largo de 2022? ¿Veremos aumentos más o menos constantes? Sí, fíjate que antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID-19 como pandemia, la tasa de interés en México estaba en un nivel de 7%. Entonces, de Ujú. pronto nos sentimos como que, el Banco de México ya subió mucho la tasa de interés, pero se nos olvida de qué nivel de tasa veníamos, ¿no? Ujú. Entonces, suponiendo que el Banco de México solamente le sigue el paso a la Fed el siguiente año, serían 75 puntos base, es decir, a un nivel de 6.25%, y en el 2023 otros 75 puntos base, pues ahí ya terminaría en un nivel de 7%. Ujú. Pero yo creo que para México, si la inflación termina, nosotros en Grupo Financiero Base creemos que este año puede cerrar alrededor del 8%. Si realmente se materializa esta inflación de 8% y siguen las presiones inflacionarias por las disrupciones en la cadena de suministro, hay espacio para subirla no nada más junto con la FED, sino Ujú. inclusive empezar el año con un incremento de 25 puntos base. Y yo creo que esto también le haría muy bien a la nueva conformación de la Junta del Banco de México, porque el mercado va a estar muy atento Mm. a cómo vota Victoria Rodríguez Ceja. Sobre todo viendo lo que está pasando en Turquía, ¿no? Donde están aplicando la medicina contraria, bajando las tasas de interés y se desploma la moneda local. Así es, y fíjate que ayer el peso mexicano se desligó de la lira turca, yo creo que precisamente por esto, ¿no? En Ujú. Turquía bajan la tasa de interés cuando en realidad se tienen que subir ante las presiones inflacionarias, y aquí en México al subir la tasa de interés 50 puntos base,
bueno, pues para el mercado como que México no tiene nada que ver con Turquía en Mm. términos de la política monetaria. Ya, bueno, y lo que sí es que esta amarga medicina, buena para la inflación, es mala para el crecimiento económico. Sí, pues definitivamente es mala, sobre todo para la inversión fija bruta que tanto ha sufrido en México. Ujú. Y bueno, cualquiera podría pensar, bueno, entonces, ¿por qué el Banco de México sube la tasa de interés y esto puede desincentivar la inversión? Porque en realidad si se deja la inflación subir y subir y subir y se llega a un punto de 2 dígitos, no sé, 10%, entonces la inflación ya afecta también de manera significativa al crecimiento económico, que en realidad ahorita ya lo estamos viendo, ¿no? Sobre todo en el consumo. Y entonces se vuelve como un círculo vicioso. Por Ujú. eso es que se considera que la inflación es uno de los peores económicos. No hay cómo hacerse a un lado. Y pues lo que hemos visto este año inclusive es que pues muchas de las familias pues han tenido que hacer ya sustitución o dejar algunos productos de los que consumían Sí. regularmente precisamente ante esta alta inflación que no se veía en mucho tiempo en México. Oye, Gaby, en el minuto que nos queda, ¿qué recomendación le harías a la gente, digamos, en sus finanzas personales, pues en este principio, para el principio de 2022? Mira, pensando que la tasa de interés va a seguir subiendo, pues la recomendación sería no endeudarse, No sobre endeudarse. todo porque pues creemos que también va a seguir la lenta recuperación económica, la lenta recuperación del Ujú. empleo, entonces no endeudarse más y tener cautela también en sus gastos, sobre todo pues ahorita que estamos en época decembrina y donde todos tendemos como que a gastar un poco más. Pues muy bien, Gaby, te agradezco mucho y pues estamos pendientes de todo este panorama económico, siempre pues con tu ayuda que es muy valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pascal. Un abrazo. Y un abrazo. Gracias, la doctora Gabriela Siller, analista financiera, hablando con nosotros, con ustedes desde Monterrey.